Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman en Nueva York con Juan González, quien nos acompaña desde Chicago. Comenzamos el programa de hoy analizando el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Este martes, el presidente Trump anunció en Truth Social que los líderes interinos de Venezuela habían acordado entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. En su mensaje, Trump escribió, y cito, "Este petróleo se venderá a su precio de mercado y el dinero lo controlaré yo como presidente de Estados Unidos de América para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y Estados Unidos". El presidente usó signos de exclamación. Trump había declarado anteriormente que planeaba, entre comillas, recuperar el petróleo de Venezuela. En los últimos días también Trump amenazó a otros países latinoamericanos, incluidos Colombia, México y Cuba. En declaraciones a la prensa el domingo a bordo del avión presidencial, Trump señaló específicamente al presidente colombiano Gustavo Petro y afirmó sin pruebas que Petro está traficando cocaína a Estados Unidos. Tenemos un vecino muy enfermo. No es exactamente un país vecino, pero está cerca. Y ese es Venezuela, que está muy enfermo. Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos. Pero no lo seguirá haciendo por mucho tiempo más. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que no lo seguirá haciendo por mucho tiempo más? No lo seguirá haciendo por mucho tiempo más. Tiene plantas y fábricas de cocaína. No lo seguirá haciendo por mucho tiempo más. Entonces, ¿habrá una operación de Estados Unidos en Colombia? Me suena bien, sí. El secretario Marco Rubio mencionó ayer a Cuba. ¿Saben por qué? Porque matan a mucha gente. Sí. En una serie de publicaciones en X, el presidente colombiano Gustavo Petro criticó al presidente Trump y dijo textualmente: "Deje de calumniarme, señor Trump". Petro instó a América Latina a unirse contra Estados Unidos y afirmó que la región corre el riesgo de ser tratada como sierva y esclava. Pasamos ahora a Cauca, Colombia, donde nos acompaña el doctor Manuel Rosenthal, médico y activista colombiano con más de 40 años de participación en organizaciones políticas de base con jóvenes, comunidades indígenas y movimientos sociales urbanos y rurales. Rosenthal ha tenido que exiliarse en varias ocasiones a causa de sus actividades políticas. Manuel Rosenthal forma parte de la organización Pueblos en Camino. Bienvenido de nuevo a Democracy Now! Es un placer tenerlo con nosotros. ¿Puede describir la respuesta sobre el terreno a lo que ha sucedido en estos últimos días, el bombardeo estadounidense de Venezuela, la detención del presidente y ahora las amenazas a su presidente, Petro? Buenos días, gracias. Sí, la respuesta que ha habido en todas partes ha sido una respuesta de absoluto rechazo a la intervención militar de los Estados Unidos. El señalamiento del peligro, del riesgo real que se está corriendo en todo el continente y en realidad en el mundo, pero más en el continente, a partir de la estrategia de seguridad nacional que se ha convertido en esta estrategia de guerra, y particularmente cuando Trump anuncia que 50 millones de barriles de petróleo él va a manejar directamente, los va a llevar a Estados Unidos y los va a manejar directamente, que ya que es una prueba directa de un proceso colonial abierto que amenaza la vida y los territorios de todo el continente. La reacción es esa. Y debo anotar algo más que es muy importante. La reacción no es solamente de la izquierda, de los movimientos sociales, de los movimientos populares. En el caso de Colombia, ayer hubo manifestaciones abiertas en este país de periodistas, líderes políticos tradicionalmente liberales o de derecha, pero opuestos al gobierno Petro, que también rechazan la intervención de Estados Unidos. Obviamente hay una élite vinculada a los republicanos de Florida que están de acuerdo con esto, pero acá hay miedo y hay rechazo abierto. Y hoy hay una marcha en Colombia apoyada por el presidente Petro en todo el país de rechazo a esta intervención. Manuel, yo quisiera preguntarle si nos puede hablar un poco de la gran contradicción entre la imagen que Trump pinta de Gustavo Petro como narcotraficante y la realidad de esta figura política en Colombia.
Sí, no hay nada más obvio y evidente que esa contradicción, nada más perverso. Yo lo puedo decir y lo quiero decir abiertamente y públicamente, y debe decirse. El presidente Trump y quienes le presentan esa imagen de Petro que él cree es un mentiroso, son mentiras horrendas y peligrosas. Gustavo Petro no ha sido nunca un narcotraficante, menos que está loco y menos que está produciendo cocaína y está vinculado al narcotráfico. Por el contrario, hace 30 años Gustavo Petro dejó las armas del M-19 en el que participó como comandante en una lucha por cambiar este país por la vía de las armas porque creyó él y otros que no había otro camino. Luego se comprometió con la misma fuerza y convicción con la paz y ha sido coherente con la paz. Gustavo Petro fue un congresista ejemplar que denunció el paramilitarismo, el narcotráfico, las élites colombianas y el gobierno colombiano, los gobiernos, particularmente el de Álvaro Uribe y sus vínculos con el narcotráfico abiertamente. Gustavo Petro ha sido una víctima de la persecución por narcotraficantes, mafiosos y élites. Son estos narcotraficantes, mafiosos y élites quienes han fabricado la mentira de que Petro es uno de ellos, mientras ellos se escudan en que son enemigos del narcotráfico. Entonces, Petro fue alcalde de Bogotá y fue destituido de la alcaldía de Bogotá tramposamente por estas élites y estas mafias. Y a Gustavo Petro lo quiere la gente en Colombia, contrario a Maduro, que se convirtió en un autócrata y a fuerza de represión dijo representar al pueblo. Gustavo Petro tiene el respaldo de la mayor parte del pueblo de Colombia, independientemente de si se juzga si ha sido un buen gobernante o no. A Petro lo quieren en este país y se merece ese cariño. Entonces, este discurso de que Petro es un narcotraficante, un loco y un peligro para Estados Unidos y un fabricante de drogas y que Colombia es una fábrica de drogas, todo eso es una mentira como otras de Trump para ocupar militarmente, asesinar y destruir. ¿Y por qué usted cree que estos ataques a Petro vienen ahora cuando la realidad es que a él le quedan solamente unos cuantos meses ahora como presidente? Las elecciones nacionales para presidente en Colombia van a ser en marzo. ¿Por qué los Estados Unidos está viendo estos ataques ahora? Las elecciones son en mayo, pero hay una consulta en la que se definirán los candidatos en marzo. Pero tienes toda la razón en la pregunta y es justamente eso es lo que está detrás de el ataque de Trump a Colombia ahora y a Petro ahora. ¿Por qué? El candidato presidencial Iván Cepeda que se ha comprometido a darle un seguimiento y a un continuismo a las políticas de Gustavo Petro, pero con crítica a errores y contradicciones y cambios en asuntos claves. Iván Cepeda tiene un respaldo popular impresionante. Nunca antes un precandidato presidencial había tenido un respaldo tan grande. Incluso gente liberal y gente de derecha quiere y respeta a Iván Cepeda, mientras que la derecha vinculada a los republicanos fascistas de la Florida y cercanos a Trump no tienen nadie que realmente represente una salida política para el país y solo pueden hablar de guerra. Están vinculados al narcotráfico y son gente perversa. En ese contexto en el que van a perder las elecciones, pongámoslo así de claro, si hoy hubiera elecciones, Iván Cepeda sería presidente. Eso no hay duda, todas las encuestas lo están demostrando y seguramente ganará en la primera rueda. Y es un demócrata, está abierto, discute, no es una amenaza para nadie. Entonces, eso es lo que pasa. Para frenar esta ola, este tsunami de un pueblo que al fin se expresa en lo político electoral, la única manera de hacerlo es con una suciedad. Y Trump está orquestando esa suciedad con las élites mafiosas de Colombia y élites tradicionales
para impedir que la izquierda gane. ¿Nos puede hablar un poco de la frontera entre Colombia y Venezuela? ¿Existe un temor que fuerzas de los Estados Unidos tratarán de entrar a Colombia por la frontera con Venezuela? ¿Y qué es el papel del el principal grupo guerrillero colombiano que todavía está en armas, el Ejército de Liberación Nacional? Sí, hay que decir lo siguiente, la frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera incontrolable, es tan extensa, es la más extensa de todas, y tiene desde el desierto en el norte hasta zonas de grandes ríos como el Orinoco y selvas. Es por esa frontera tradicionalmente y durante años ha pasado de todo. Desde Colombia es el país que ha recibido más refugiados. Hay 2.8 millones de refugiados venezolanos en Colombia. Con esta situación, el mismo presidente Petro y autoridades han advertido sobre el riesgo de que migre masivamente gente de Venezuela, huyendo del nuevo régimen que es continuación del mismo, pero bajo el control de las petroleras por parte de los Estados Unidos y las transnacionales. Entonces, ¿quién gobierna Venezuela realmente hoy? Las petroleras de Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos, un comité creado por Trump que sometió a los intereses petroleros y el gobierno de Delcy Rodríguez que acaba de purgar a toda la gente que estuvo cerca a Maduro. Esto tiene más la imagen de una purga a Maduro para que Delcy Rodríguez y el chavismo ahora controlen a la población y colaboren con Estados Unidos mientras las petroleras colonizan el país. En ese contexto, la pregunta que nadie puede contestar, pero que es un riesgo, es si el gobierno de Venezuela, las Fuerzas Armadas de Venezuela y la articulación con Estados Unidos se convierten en una puerta de entrada para esa frontera. En este contexto, el ELN se mueve en esa frontera desde Colombia hacia Venezuela y viceversa, y está involucrado en toda clase de proyectos extractivistas y en narcotráfico, que son sus principales fuentes de recursos económicos. El ELN rompió las negociaciones de paz con el gobierno, generosas, no, y rotas las negociaciones, hay una condición de guerra entre el gobierno y el ELN. Entonces, ese es un factor fundamental en esa frontera, porque el ELN ha anunciado, incluso hizo un paro armado hace poco, y ha anunciado que va a realizar acciones antiimperialistas, lo que podría dar un pretexto para la intervención militar anunciada por los Estados Unidos. Esa frontera es un problema muy, pero muy grande y está militarizada en este momento por el gobierno de Colombia. Doctor Manuel Rosenthal, el lunes el presidente Petro dijo que tomaría las armas por su país si fuera necesario en respuesta a las amenazas de Trump contra Colombia. Petro ha dicho, venga a buscarme, aquí lo espero. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, pareció rectificar estas declaraciones y dijo que su país coopera con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. ¿Hay divisiones dentro del gobierno colombiano sobre cómo lidiar con los ataques de Trump? Debe entenderse, y es muy importante esto, el carácter del presidente Petro. El presidente Petro tiene un carácter emocional, emotivo, y además tiene dificultades para actuar en equipo. Es muy impulsivo. Entonces, y en varias reacciones anteriores, en ámbitos diplomáticos, su reacción ha sido más la de alguien que se siente atacado y herido y no actúa tanto como un presidente de la República pensando políticamente en los términos que se aceptan, pero actúa más de una manera sincera, abierta y directa. Lo que dijo fue, yo prometí, juré no tomar las armas, he sido consecuente y coherente con eso. Pero a mí me están atacando, me están atacando injustamente. Entonces, no hay que sacar de contexto su frase. Su frase no dice que él
va a tomar las armas, sino que en caso de que no le dejen más salida, va a hacer lo que haga falta para defender su vida y su dignidad, incluso tomar las armas, que es un planteamiento riesgoso y seguramente equivocado, pero hay que entenderlo en el contexto. Lo están atacando, lo pueden secuestrar o asesinar, lo pueden acusar y condenar por cosas que no ha hecho, y en ese contexto Petro dice, yo voy a hacer lo que sea, pero mi dignidad la defiendo contra un aparato de justicia totalmente tomado por un mentiroso y por un imperialista asesino y sus cómplices. Ese es el contexto de lo que dice Petro. Es un error, pero ahora no hay divisiones entre las posturas diplomáticas. Lo que hay es quienes luego corrigen, suavizan las reacciones espontáneas del presidente Petro porque entienden que pueden causar más problemas. Pero no es porque haya divisiones, es porque se necesita que se corrijan. Esa es la lectura que yo hago. Lo mismo hizo alguien que tuviste en este programa, Daniel García Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, más de una vez ha tenido que suavizar las posiciones del presidente Petro por la manera de expresarse. De otro lado, muchas y muchos de nosotros agradecemos la manera en que se expresa Petro. Por ejemplo, creo que en el mundo entero su posición frente a Israel y Gaza y la manera abrupta y directa en la que habló, hay que respaldarla, aunque diplomáticamente sean equivocadas. Y Manuel Rosenthal, le quería preguntar también acerca de, en los últimos 5 o 6 meses hemos visto estos ataques de los Estados Unidos a Venezuela, amenazas a México, a Cuba y a Colombia. Usted viendo esta situación desde Colombia, de la política de Estados Unidos, ¿qué opina de por qué Trump está haciendo esto ahora en el medio de la gran controversia acerca de los archivos de Epstein? De una parte, sí, él tiene problemas internos muy serios, económicos, tiene el problema Epstein, tiene el problema de el rechazo a sus políticas migratorias, hay una cantidad de cosas, y tiene las elecciones de midterm, las que vienen, que seguramente pierde si esto sigue así, él ya lo siente. Entonces, hacer cortinas de humo es muy importante, pero creo que hay algo más de fondo, y yo quisiera recordarle a la gente que la historia de este continente, es parte de la conquista europea, y simplemente mencionar algo, Tordesillas. Tordesillas fue un acuerdo entre los dos imperios que se repartían el mundo, mediado por la Iglesia Católica. Tordesillas fue un acuerdo que partió el mundo en dos, la mitad para Portugal, la otra mitad para España, y por eso Brasil es la mitad del continente y los estados hispanohablantes son la otra mitad. Juan, en síntesis, yo creo que estamos en este momento siendo testigos de esto. La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos lo dice Marco Rubio, toda la postura del gobierno Trump es ocupar colonialmente la totalidad del continente americano, más Groenlandia, incluido Canadá. Eso es su pedazo del planeta. China realizó ejercicios militares sobre Taiwán la semana pasada y la reacción de Trump fue: a mí no me preocupa lo que haga China ya. Y Rusia, teniendo una base militar en Siria, se encargó de sacar al Assad y no reaccionó militarmente frente a la caída del gobierno. Luego había un acuerdo y ha habido acuerdos, se está negociando Ucrania, no sabemos qué acuerda. Entonces hay tres megapotencias que se están repartiendo el mundo y peleando contra ellas, pero en este momento lo que se está haciendo es toda esta parte del continente, este continente para Estados Unidos, en una reinterpretación de la doctrina Monroe, Rusia por otro lado y China por otro lado. Ese es el contexto. Ahora yo quiero agregar aquí algo muy importante, porque nuestros análisis siempre son los estados, la geopolítica, los poderes, los intereses, y debe ser eso, pero también el actor que falta en Groenlandia, en el continente. Aquí somos pueblos que hemos estado sometidos a gobiernos, a estados, no importa, izquierda o derecha, a la colonización permanente,
pero hemos sido excluidos como pueblos de definir nuestro propio destino. Eso define lo que pasa en Venezuela, abiertamente. La esperanza de que los pueblos no sigamos siendo colonizados una y otra vez se está evaporando con este mundo tripolar y esta guerra total. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Los pueblos existimos y estamos siendo olvidados y sometidos. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel Rosenthal, médico y activista colombiano de larga trayectoria, exiliado varias veces por sus actividades políticas, parte de la organización Pueblos en Camino. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González para otra edición de Democracy Now!